La estrangulé con mis propias manos mientras mi madre dormía a su lado. ¿Sabes qué se siente mirar a tu propia hermana a los ojos mientras la vida se le escapa entre los dedos? ¿Sabes qué se siente escuchar su risa convertirse en silencio, mientras todo lo que juraste proteger se desmorona frente a ti? Yo sí. Yo lo sé porque lo hice. Y si me preguntas si me arrepiento, te diré que no. Porque aquella noche no maté a una hermana. Maté al monstruo que vivía en su piel. Nadie entiende lo que pasó. Nadie conoce toda la verdad. Solo saben que una chica de 17 años asesinó a su hermana menor y que ahora está encerrada en un centro de detención. Pero no saben lo que Lucía me hizo, lo que le hizo a mi madre, lo que habría seguido haciendo si yo no la hubiera detenido. Me llamo Elena Vargas, y esta es mi historia. No quiero que me perdones, solo quiero que escuches antes de juzgarme. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda, y, por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era una forma de protección, que si no decía nada, si fingía que todo estaba bien, las cosas terminarían arreglándose solas. Me llamo Elena Vargas, tengo 17 años, y ahora estoy sentada en un banco de cemento frío, dentro de un centro de detención juvenil, tratando de entender en qué momento mi vida se torció para siempre. Dicen que cuando una persona hace algo imperdonable, su mente crea excusas para sobrevivir. Yo no sé si lo que hice puede justificarse, pero sí sé que cada día me despierto con el mismo pensamiento. Si no lo hubiera hecho, mi madre estaría muerta. Vivíamos en una casa vieja, de esas donde las paredes parecen guardar secretos. Era una casa que olía a jazmín por las noches, porque mi madre solía dejar flores frescas en los pasillos. Mi hermana Lucía dormía en el cuarto al final del pasillo, y yo siempre creí que su sonrisa era lo más puro del mundo. Tenía 13 años y un modo de hablar dulce, casi infantil, pero sus ojos nunca coincidían con su sonrisa. Había algo detrás de ellos, algo que no supe ver hasta que fue demasiado tarde. Esa fue mi culpa. Creer que la inocencia era real cuando, en realidad, era solo una máscara cuidadosamente tejida. Mi madre, Clara, era enfermera en el hospital municipal y pasaba más horas con pacientes que con nosotras. Salía antes del amanecer y regresaba cuando el cielo ya era oscuro, con el uniforme arrugado, las manos secas por el alcohol y los ojos llenos de historias que no contaba del todo. A veces la encontraba dormida en el sofá, con una taza de café frío y el noticiero encendido en volumen bajo. Era una mujer fuerte, pero frágil por dentro, de esas que aman sin medida aunque la vida las haya castigado demasiado. Solía repetir que Lucía y yo éramos su milagro, y lo decía con una ternura que dolía. Yo quería creerle, pero había algo en su voz, una grieta invisible, que dejaba escapar una tristeza profunda. En esos silencios, Lucía la miraba como si fuera un experimento, con una atención casi hipnótica, y a veces yo sentía que mi madre no notaba esa mirada que la desnudaba por dentro. Durante aquellos meses, nuestra casa se volvió un lugar extraño. No había gritos ni discusiones, solo una calma artificial que se sentía espesa, como si el aire se hubiera llenado de secretos. A veces notaba objetos fuera de lugar, una fotografía movida, un peine que no era mío en mi tocador, el olor de un perfume que jamás había usado. Una madrugada me desperté porque sentí algo rozar mi brazo, y cuando abrí los ojos, juraría haber visto a Lucía en la puerta, inmóvil, mirándome en la oscuridad. Dijo que había escuchado un ruido y que vino a ver si estaba bien, pero su tono era tan plano que me heló la sangre. Esa noche no dormí. Algo dentro de mí comprendió, sin palabras, que aquella niña no era la misma con la que había jugado toda mi infancia. La noche de la fiesta fue el principio de todo, aunque en ese momento no lo sabía. Era la primera vez que mi amiga Camila me había convencido de salir después de los exámenes finales. Yo solo quería distraerme, sentir que tenía una vida normal, como cualquier chica de 17 años. Recuerdo las luces de colores, la música ensordecedora, las risas mezcladas con olor a alcohol barato. Tomé más de lo que debía, y cuando salí a la calle, el mundo giraba como un carrusel sin freno. Llamé a casa, pero nadie respondió. Caminé tambaleándome por las calles húmedas, con los zapatos en la mano, hasta que vi la luz encendida de mi casa. Pensé que mi madre estaba despierta, y me tranquilicé. No sabía que esa noche, al abrir la puerta, ya nada en mi vida volvería a ser lo mismo. Todo está borroso en mi memoria. Recuerdo subir las escaleras, tropezar con la alfombra, entrar en una habitación que creí era la mía. Todo parecía igual.
el perfume de lavanda, la colcha azul, la lámpara tenue. Me dejé caer en la cama y cerré los ojos, pero en medio de la niebla del alcohol, algo me hizo dudar. Una respiración diferente, un roce cálido, una voz que no era la mía ni la de mis sueños. Después, oscuridad. Cuando desperté al amanecer, estaba desnuda, con la cabeza doliendo y el cuerpo entumecido. A mi lado dormía mi madre, ajena, inocente, y en mi garganta se formó un grito que no salió. Me cubrí con la sábana, temblando, sin entender nada. No sabía que, desde algún rincón, alguien lo había visto todo. Esa mañana, el sol entraba por las cortinas como si quisiera exponerlo todo. Mi madre seguía dormida, respirando con calma, con una paz que me destrozaba por dentro. Me vestí en silencio, evitando mirarla, sintiendo que cada movimiento mío era una profanación. En el espejo, mi rostro parecía ajeno, los ojos hinchados, la piel pálida, un rastro de algo que no supe nombrar. Pasé el día encerrada en mi habitación, sin comer, sin responder los mensajes de nadie. Cada sonido me sobresaltaba. Quise pensar que todo había sido un mal sueño, un delirio del alcohol, una confusión absurda. Pero cuando bajé a la cocina y vi a Lucía mirándome con una media sonrisa, supe que aquello era real. Me dijo que había escuchado ruidos la noche anterior y que mamá había dormido mal. Su tono era burlón, casi divertido. No entendí por qué, hasta que vi el teléfono escondido entre sus manos. Al principio creí que era solo una broma cruel. Le pedí que borrara lo que fuera que tuviera, que no sabía de qué estaba hablando. Pero Lucía solo se encogió de hombros y dijo: «Ya es tarde, Elena. Ahora somos cómplices». Sentí un escalofrío que me partió en dos. Desde ese día, nada volvió a ser igual entre nosotras. Mi madre seguía su rutina, ajena a la tormenta que crecía dentro de su casa, mientras Lucía empezó a vigilarme, a seguirme con los ojos a cada paso. Si yo salía, ella me preguntaba a dónde iba. Si hablaba por teléfono, se asomaba para escuchar. Y cada noche, antes de dormir, me dejaba caer una frase distinta. Si hablas, lo verá todo el mundo. En ese momento comprendí que mi silencio era su alimento, y que yo había quedado atrapada en una cárcel invisible que ella misma había construido. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de miedo. Lucía había dejado de ser mi hermana. Era mi sombra, mi carcelera, la dueña de un secreto que podía destruirnos a todas. Me despertaba con su voz en el pasillo, hablándole a mamá como si nada hubiera pasado, preparando el desayuno con la misma dulzura de siempre. Pero cuando cruzábamos la mirada, esa sonrisa suya me recordaba que estaba atrapada. Intenté hablar con ella una noche. Rogué que me diera el video, que no entendía por qué me estaba haciendo eso. Me miró fijamente y dijo: «Porque tú me quitaste lo que más amo». No supe a qué se refería. Su voz sonaba vacía, sin emoción, y por primera vez sentí que no estaba frente a una niña, sino frente a algo más oscuro, algo que no sabía nombrar. Empecé a vigilarla sin que lo notara. Descubrí que pasaba horas en el cuarto de mamá, revisando sus cosas, escondiendo pequeñas cámaras en lugares absurdos, detrás del espejo, entre los libros, incluso dentro del florero de la sala. Una tarde la vi sentada en el borde de la cama de mamá, peinando su cabello dormida. Sus dedos se movían con una lentitud casi amorosa, pero su mirada era fría, calculadora. Cuando me vio en la puerta, sonrió y dijo: «Shh, la voy a cuidar, como tú no pudiste hacerlo». Me quedé paralizada. No supe qué responder. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sabiendo que algo terrible se estaba gestando dentro de esas paredes, y que, por más que lo intentara, nadie jamás me creería si contaba lo que estaba ocurriendo. Con el paso de las semanas, comprendí que Lucía no solo quería controlarme, sino también borrar cualquier vínculo entre mamá y yo. Cada vez que intentaba pasar tiempo con ella, Lucía se interponía de alguna forma. Inventaba dolores de cabeza, fingía pesadillas, o simplemente se sentaba entre las dos con esa expresión inocente que nadie se atrevía a cuestionar. Mi madre, agotada por el trabajo, no veía el veneno que poco a poco se extendía en nuestra casa. Una noche, mientras ayudaba a mamá a preparar la cena, noté que Lucía había cambiado las fotografías del salón. En todas las imágenes familiares había cortado mi rostro o lo había sustituido por el suyo. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me respondió: «Así estaremos las tres más cerca». Dijo «las tres», como si hablase de una familia perfecta que solo existía en su mente, una donde yo era una sombra que debía desaparecer. Fue entonces cuando empecé a sospechar que su obsesión iba más allá del chantaje. Encontré en su escritorio cuadernos llenos de dibujos inquietantes, retratos de mamá y de ella tomadas de la mano, acostadas juntas,
vestidas igual, con frases escritas alrededor. Somos una sola carne, ella me pertenece, nadie más la tocará. Me temblaron las manos al pasar las páginas. No sabía si debía contárselo a mamá o esconderlo, temiendo que Lucía descubriera que los había visto. Esa noche, escuché murmullos en el cuarto de mamá. Me acerqué y la puerta estaba entreabierta. Vi a Lucía arrodillada junto a la cama, susurrándole palabras que no entendía, acariciándole el rostro con una devoción enfermiza. En ese momento lo supe. Mi hermana no era una víctima ni una niña confundida. Era algo más. Algo que estaba dispuesto a destruirnos con tal de poseer el amor de nuestra madre por completo. Intenté hablar con mamá una tarde de domingo. Estábamos lavando ropa en el patio, y el sonido del agua cayendo sobre las baldosas me dio una sensación de calma que necesitaba para reunir valor. Le dije que Lucía estaba comportándose raro, que a veces entraba en su cuarto por las noches y que tenía cosas escondidas. Pero apenas pronuncié su nombre, mamá soltó una risa cansada. «Lucía te admira demasiado, Elena», me dijo. «Siempre fuiste la fuerte, la que yo podía dejar sola sin preocuparme». Intenté insistir, pero su rostro se endureció. «No inventes cosas», añadió, dándome la espalda. Fue en ese instante que Lucía apareció en la puerta, con un cesto de ropa en las manos y una mirada triunfante. Mamá la abrazó y le pidió disculpas por el malentendido. Yo quedé en silencio, mirando cómo la mentira se volvía verdad frente a mis ojos. Después de eso, Lucía se volvió más atrevida. Dejó de ocultar su control, como si el rechazo de mamá me hubiera quitado cualquier poder. Una noche, mientras cenábamos, fingió un ataque de llanto. Dijo que yo la insultaba, que la empujaba, que la hacía sentir basura. Mamá me miró con decepción, sin decir una palabra. Yo intenté defenderme, pero cuanto más hablaba, más convencida parecía de que Lucía era la víctima. Aquella noche escuché cómo dormían juntas, y me quedé en la oscuridad, sintiendo que mi propia casa se había vuelto un lugar ajeno. Quise irme, pero ¿a dónde iba a ir? Nadie creería una historia como la mía. Y peor aún, parte de mí seguía preguntándose si lo que había pasado aquella noche era realmente mi culpa. Si tal vez Lucía solo estaba haciendo lo que yo, en mi borrachera, había comenzado sin querer. Esa duda me mataba lentamente, como un veneno silencioso. Con el tiempo, empecé a sentir que mi mente se desmoronaba. Tenía pesadillas en las que veía a Lucía observándome desde la esquina de mi cuarto, con una cámara en las manos, susurrando mi nombre. Despertaba empapada en sudor, con la garganta seca, y a veces encontraba la puerta entreabierta, aunque yo la hubiera cerrado con llave. Llegué a dudar de todo, de mi memoria, de mis actos, incluso de mis propios sentimientos. Me miraba al espejo y no reconocía mi rostro. Las ojeras eran tan profundas que parecían heridas abiertas. En la escuela, mis notas cayeron. Los profesores me llamaban la atención, pero yo ya no podía concentrarme. Solo pensaba en el video, en la amenaza constante de Lucía, en el peso insoportable de guardar un secreto que me estaba destruyendo por dentro. Había noches en las que deseaba no despertar. Lucía, mientras tanto, parecía florecer. Su piel brillaba, su voz se volvió más dulce, y mamá la miraba con una ternura que antes era mía. Comenzó a usar el perfume de mamá, su ropa, hasta sus joyas antiguas. Era como si quisiera convertirse en ella por completo. Yo la observaba desde lejos, incapaz de intervenir. A veces, al pasar junto a mí, susurraba cosas como, «Ella ya no te necesita». Otras veces, me dejaba notas en el espejo con lápiz labial. «Somos una sola ahora». Una tarde, al llegar a casa, encontré a Lucía cocinando para mamá, tarareando una canción infantil que solíamos cantar juntas. Pero lo más perturbador fue verla usar el delantal de mamá y besar su cuello mientras ella reía, sin sospechar nada. En ese instante, comprendí que Lucía había logrado lo que quería: ocupar mi lugar, borrar mi existencia de aquella casa y hacer de mí un fantasma que nadie veía. Esa noche decidí que no podía seguir callando. Esperé a que mamá se durmiera y fui al cuarto de Lucía. Estaba despierta, sentada en la cama, cepillándose el cabello frente al espejo. No parecía sorprendida de verme. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse. Me senté frente a ella con las manos temblando. Le pedí que me dijera qué quería realmente. ¿Por qué estaba haciendo todo eso? Se miró al espejo, no a mí, y respondió con calma: «Quiero que desaparezcas. Quiero que mamá y yo podamos ser felices sin ti». Me quedé helada. Intenté razonar con ella, decirle que lo que hacía estaba mal, que estaba enferma, que necesitábamos ayuda. Pero entonces se volvió hacia mí,
con una sonrisa que nunca olvidaré. ¿Ayuda? ¿De quién? ¿De alguien que te crea después de ver ese video? Su voz era suave, pero cada palabra era un cuchillo. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Lucía no quería perdón, quería dominio. Me abalancé sobre ella, no para golpearla, sino para arrebatarle el teléfono. Luchamos en silencio, forcejeando entre sollozos y gritos ahogados. El aparato cayó al suelo, y ambas nos quedamos mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Ella fue más rápida. Lo recogió, lo apretó contra su pecho y susurró: «Si me tocas otra vez, mamá lo verá todo». Me desplomé en el piso, sin fuerzas. Entonces se acercó y me acarició el cabello con una ternura espantosa. «No llores, hermana. Todo esto terminará pronto. Cuando ella y yo tengamos nuestro bebé, tú serás libre». Me quedé sin aire. No entendí de inmediato lo que quería decir, pero cuando vi la expresión extasiada en su rostro, supe que hablaba en serio. Esa idea, la de Lucía soñando con tener un hijo de nuestra madre, me partió la mente en 1000 pedazos. A partir de esa noche, dormir se volvió imposible. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Cada sombra me parecía una amenaza. Empecé a esconder dinero en los libros, a guardar una muda de ropa en una mochila bajo la cama. Mi plan era simple: esperar a que mamá trabajara en el turno de noche y huir sin mirar atrás. Pero el miedo me paralizaba. No era solo por mí. Temía lo que Lucía pudiera hacerle si se daba cuenta de que yo me había ido. Empecé a notar pequeños signos de que me vigilaba más de lo normal. Mi teléfono se encendía solo, mis conversaciones eran interrumpidas por ruidos estáticos, mis cuadernos aparecían abiertos. Una tarde, mientras buscaba un cable en el escritorio de Lucía, encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito. Dentro había fotografías mías dormida. En algunas la cámara estaba tan cerca que se podía ver el reflejo del flash en mis pupilas. Sentí náusea, asco y un terror tan profundo que tuve que sentarme para no caer. Esa misma noche decidí revisar su computadora portátil. No sé cómo logré desbloquearla, pero cuando lo hice, lo que vi me dejó sin respiración. Había carpetas enteras con videos de mamá durmiendo, duchándose, vistiéndose. Archivos con nombres como Nuestra boda, Nacimiento, Hogar eterno. En uno de ellos, Lucía hablaba a la cámara como si se dirigiera a alguien más. «Ya casi estamos listas. Falta poco. Cuando mamá despierte conmigo en su vientre, todo será perfecto». Cerré la tapa con las manos temblando y sentí que el corazón me golpeaba el pecho. En ese momento entendí que no podía seguir esperando. Tenía que salvar a mamá, aunque eso significara destruir a mi hermana. Porque si no lo hacía yo, nadie lo haría. Esa madrugada no pude soportarlo más. Fui al cuarto de mamá. La desperté con las manos temblorosas y las lágrimas cayendo sin control. Le supliqué que me escuchara, que todo lo que estaba pasando era real, que Lucía estaba enferma. Le hablé del video, de las cámaras, de los cuadernos, pero ella solo me miraba confundida, adormecida, sin entender la magnitud de mis palabras. «Hija, estás cansada, necesitas descansar», me dijo, intentando abrazarme. Yo me aparté, desesperada. «No entiendes, ella te está haciendo daño», grité. En ese momento, Lucía apareció en la puerta, envuelta en la oscuridad, con una calma que heló el aire. «¿Qué estás haciendo, Elena?», preguntó, como si fuera ella la madre y yo la niña desobediente. Mamá se levantó, intentando calmar la situación, pero Lucía se adelantó y me arrebató del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «No la escuches, mamá. Está mintiendo otra vez». Y entonces, por primera vez, vi miedo en los ojos de mamá, pero no miedo de Lucía, sino de mí. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mamá empezó a llorar, diciendo que ya no podía más con nuestras peleas, que iba a pedir ayuda profesional. Lucía se acercó y la abrazó con dulzura, mirándome por encima de su hombro con esa sonrisa torcida que solo yo conocía. «Sí, mamá, por favor, que la ayuden. Está muy mal». En ese instante sentí que había perdido. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con pestillo y me dejé caer al suelo. Afuera escuché cómo Lucía consolaba a mamá, cómo le prometía que todo estaría bien, que me cuidaría. Luego, pasos suaves acercándose a mi puerta. Un golpe, 2, y su voz al otro lado, susurrando: «No vas a separarnos, Elena, ya no». Esa noche comprendí que no solo estaba prisionera de su locura, también de mi impotencia. Los días siguientes se volvieron insoportables. Mamá seguía sin creerme, y Lucía aprovechaba cada oportunidad para reforzar la idea de que yo estaba perdiendo la cabeza. Incluso convenció a mamá de esconder las llaves de la casa. Por mi seguridad. Me trataban como si fuera una paciente frágil.
alguien que necesitaba protección, pero en realidad era mamá quien estaba en peligro. Una tarde, mientras fingía estudiar en mi habitación, escuché a Lucía en la cocina cantando una melodía extraña, repetitiva, casi infantil. Me acerqué sin hacer ruido y la vi revolviendo una mezcla espesa en una olla. En el mostrador había frascos de pastillas trituradas y una taza con el nombre de mamá. Me quedé paralizada. No sabía si gritar, correr o arrancarle la taza de las manos. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía me miró de reojo y dijo: «Solo quiero que descanse. Está muy cansada de ti». Sonrió y siguió revolviendo. Esa sonrisa me perseguiría por el resto de mi vida. Esa noche me quedé despierta, escuchando cada ruido, cada paso, cada respiración. A medianoche oí a mamá toser desde su cuarto, y luego el sonido del agua vertiéndose en una taza. Corrí y abrí la puerta sin pensar. Lucía estaba allí, sosteniendo la taza frente a ella, con una expresión serena, casi maternal. «Vuelve a tu habitación», me dijo. Mamá la miraba con ternura, ajena al veneno que tenía frente a los labios. Le arrebaté la taza con violencia, derramando parte del contenido sobre el piso. Mamá gritó mi nombre, confundida, y Lucía fingió llorar, gritando que yo estaba loca. Todo fue un caos. La taza se rompió. Mamá me empujó, y yo solo pude repetir entre sollozos: «Te está matando, mamá. Te está matando». Pero nadie me escuchó. Y esa fue la última noche en que creí que aún podía salvarla con palabras. Después de aquella noche, algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no era el miedo lo que me mantenía despierta, sino una especie de claridad helada, una voz en mi cabeza que decía: «Si no la detienes, la perderás para siempre». Empecé a observar cada movimiento de Lucía con la precisión de un cazador. Sabía cuándo se levantaba, qué hora usaba el baño, cuánto tardaba mamá en dormirse. No era coraje, era desesperación. Me odiaba por lo que pensaba, pero cada vez que veía a mamá abrazarla, cada vez que la escuchaba decirle «mi niña», sentía que el tiempo se acababa. Me vi buscando objetos con los que pudiera defenderme: un cuchillo de cocina, unas tijeras, cualquier cosa. Y al mismo tiempo lloraba, porque no quería hacerle daño a mi hermana. Quería recuperarla, pero ya no había rastro de la niña que conocí. Una madrugada escuché un ruido en el cuarto de mamá. No sé qué me impulsó a levantarme. Tal vez fue el silencio repentino, o ese presentimiento que se siente en los huesos. Caminé descalza por el pasillo, y cuando abrí la puerta, la escena me quemó los ojos. Lucía estaba sobre mamá, besándole el cuello, sus manos recorriéndola con una devoción enferma. Mamá dormía profundamente, drogada o inconsciente, no lo sé. Sentí un rugido en el pecho, un instinto primitivo que no pude controlar. Grité su nombre, y ella me miró con una mezcla de placer y desafío. «Te lo advertí, Elena», susurró, mientras me sonreía. Todo lo que vino después se siente como un sueño roto. El sonido del forcejeo, el llanto ahogado de mi madre, mis manos buscando algo, cualquier cosa. En algún punto, el cuchillo apareció entre nosotras. No recuerdo haberlo tomado, pero lo sentí entre mis dedos, pesado, inevitable, como si el destino lo hubiera dejado ahí solo para mí. Todo pasó en segundos, aunque en mi memoria se repite en cámara lenta. Lucía intentó empujarme, pero yo la sujeté del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Mamá despertó confundida, medio dormida, llamando nuestros nombres sin entender lo que estaba viendo. Lucía me arañaba, gritaba que yo quería matarla, que estaba loca. Sentí el filo del cuchillo temblando entre mis dedos y el olor a sudor mezclado con el perfume de mamá llenándome los pulmones. «¡Suéltala, Elena!», gritó mamá, pero ya no podía. Era como si algo dentro de mí hubiera tomado el control, un impulso que venía de un lugar más profundo que la razón. Lucía me miró a los ojos, sin miedo, con esa misma sonrisa que me había perseguido por meses. «Nunca vas a separarnos», dijo. Y fue entonces cuando lo hice. No sé si fue rabia, horror o amor, pero el cuchillo descendió como si no perteneciera a mi mano. El sonido fue seco, breve. La sangre, caliente. El silencio, infinito. Lucía cayó al suelo con una expresión que jamás olvidaré, no de dolor, sino de sorpresa, como si no pudiera creer que, al final, su juego había terminado. Mamá gritaba, intentaba detener la sangre con las manos, mientras yo retrocedía, mirando lo que había hecho. Todo se volvió borroso, como si el mundo se apagara. Recuerdo su voz llamándome una y otra vez, su llanto mezclado con el sonido distante de las sirenas. No corrí, no intenté huir.
Simplemente me senté en el suelo, con las manos cubiertas de rojo, y miré a mi hermana una última vez. Por un momento creí verla sonreír, una sonrisa pequeña, casi infantil, como la que tenía cuando éramos niñas. Tal vez fue mi mente jugando conmigo. Tal vez fue su manera de decir que, al fin, estaba en paz. No recuerdo con claridad cuánto tiempo pasó hasta que llegaron. Solo fragmentos, las luces rojas parpadeando contra las paredes, los gritos de los vecinos, el rostro de un oficial que me hablaba, y yo sin poder responder. Mamá estaba de rodillas, cubierta en sangre, repitiendo el nombre de Lucía una y otra vez. No era su culpa, decía. Era solo una niña. Y yo, desde un rincón, observaba todo como si estuviera fuera de mi cuerpo, como si fuera otra persona mirando una película sin sonido. Cuando intentaron quitarme el cuchillo, no opuse resistencia. Ni siquiera lloré. Me quedé inmóvil, mirando mis manos, sintiendo que ya no me pertenecían. La casa olía a hierro, a perfume barato, a culpa. Al pasar junto a mí, mamá me susurró algo que aún escucho cada noche. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué hiciste esto? Y no supe qué responder. Tal vez porque no había respuesta que pudiera aliviar ese horror. En el centro de detención, los días se mezclan unos con otros. Todo es gris. Las paredes, la ropa, las caras. Al principio no hablaba con nadie. Las otras chicas me miraban con miedo, como si adivinaran que había algo roto en mí. Los psicólogos me preguntaban una y otra vez si lo volvería a hacer, si me arrepentía. Yo decía que sí, pero no sabía si mentía. A veces sueño con Lucía, con su risa suave, con las flores de jazmín que crecían frente a nuestra casa. En esos sueños no hay sangre ni gritos, solo nosotras dos, pequeñas, jugando bajo la lluvia. Pero siempre despierto en el mismo lugar, con las luces apagadas y el eco de mis pensamientos repitiendo una frase que se ha vuelto mi condena. La maté para salvarla. Y al hacerlo, me maté también a mí misma. A veces cierro los ojos y trato de recordar a Lucía antes de todo esto. Tenía el cabello claro, la risa fácil, y una manía extraña de coleccionar mariposas muertas. Decía que eran bellas incluso cuando ya no volaban. Yo le ayudaba a recortarlas, pegarlas en hojas, escribir sus nombres. Quizás debía haber visto algo en eso, algo que anunciaba la obsesión que crecería después. Pero cuando eres niña no piensas en la oscuridad, solo ves a tu hermana pequeña y sientes la necesidad de protegerla. Me acuerdo de una tarde, cuando tenía 8 años y ella 4, que se cayó en el patio y se raspó las rodillas. Lloró tanto que terminé llorando yo también. Esa era nuestra forma de amor entonces. Sufrir juntas, sentir el dolor de la otra como propio. Y ahora, cuando pienso en cómo terminó todo, me pregunto si en el fondo seguimos siendo las mismas niñas. Solo que la vida nos deformó hasta volvernos irreconocibles. Aquí dentro, en las noches de insomnio, trato de encontrar una respuesta que me permita perdonarla, o perdonarme. A veces pienso que Lucía nació con una herida que nadie vio, que algo en nuestra casa, el abandono de papá, la ausencia constante de mamá, la quebró de una forma diferente a mí. Ella buscaba amor donde solo había soledad y lo transformó en posesión. Yo busqué justicia y terminé haciendo lo mismo, poseyendo su destino con mis manos. Tal vez ambas éramos reflejos de la misma carencia, dos mitades rotas intentando abrazar algo que nunca tuvimos. Cuando los psicólogos me preguntan si odio a mi hermana, les digo que no. Lo que siento por ella no tiene nombre. Es una mezcla de pena, miedo y un amor enfermo que aún no he podido arrancar de mi pecho. La primera carta de mamá llegó un mes después de mi condena. La funcionaria del pabellón me la entregó con una expresión que no supe descifrar. Reconocí su letra antes de abrir el sobre. Redonda, apretada, como si cada palabra cargara un peso. No decía mucho, pero cada línea me atravesó como una aguja. Te amo, Elena. No puedo odiarte, aunque no entienda lo que hiciste. A veces sueño con las dos pequeñas que jugaban bajo el sol, antes de que todo se rompiera. Leí esas frases una y otra vez, hasta que la tinta se mezcló con mis lágrimas. Quise responderle, explicarle que no lo hice por odio, sino por miedo, que cada vez que pienso en Lucía, siento que una parte de mí sigue allá, atrapada en aquella casa. Pero cada vez que intento escribir, las palabras se me escapan, como si mi culpa las borrara antes de nacer. Las cartas siguieron llegando, una cada 2 semanas. Algunas eran breves, otras llenas de recuerdos. El olor del pan recién hecho, el jardín del hospital donde mamá ahora trabaja de voluntaria, las flores de jazmín que aún crecen frente a nuestra vieja casa. En cada carta, mamá evitaba hablar de Lucía,
como si pronunciar su nombre pudiera despertar fantasmas. Yo tampoco lo hacía, pero entre líneas podía sentir su dolor, su necesidad de encontrar sentido a algo que no lo tiene. En una de ellas escribió: «No sé si algún día podré perdonarte, pero quiero que sepas que no estás sola». Esa frase me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. Desde entonces, guardo cada carta bajo mi almohada. Son mi castigo y mi consuelo. La prueba de que, aunque todo lo destruí, aún hay alguien allá afuera que me recuerda sin odio. Las sesiones con la psicóloga comenzaron un lunes, a las 9 de la mañana. Se llamaba Teresa y tenía una voz tan tranquila que al principio me irritaba. Me hacía preguntas que parecían simples, pero que abrían heridas que yo había intentado cerrar con silencio. «¿Por qué crees que lo hiciste?», me preguntó en la primera sesión. Yo no respondí. Miré el suelo, las paredes grises, mis manos temblando. Ella no insistió. Solo escribió algo en su cuaderno y me ofreció un vaso de agua. Esa calma me desconcertó. En las semanas siguientes, me hizo repetir la historia una y otra vez, hasta que las palabras perdieron forma y se convirtieron en imágenes. El rostro de Lucía, el olor a perfume, la luz del amanecer entrando por la ventana la mañana siguiente al crimen. Cada vez que hablaba de eso, sentía que moría un poco más. Pero Teresa decía que para sanar primero hay que mirar de frente lo que nos destruyó. Una tarde me pidió que cerrara los ojos y hablara con Lucía como si aún estuviera viva. Al principio me negué, pero luego, entre lágrimas, le dije todo lo que nunca pude, que la odiaba por lo que hizo, que la amaba por lo que fue, que la perdonaba y que ojalá pudiera perdonarme también. Cuando abrí los ojos, Teresa estaba llorando. «El perdón no borra lo que pasó, Elena», me dijo, «pero puede darte un lugar donde respirar». Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo no soñé con gritos. Soñé con Lucía mirándome desde lejos, vestida de blanco, caminando entre las flores del jardín. No me hablaba, no sonreía, solo me observaba. Y en ese silencio comprendí que quizá, de alguna manera que no puedo explicar, ambas seguíamos buscando paz desde lados distintos del mismo espejo. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue una redención repentina ni un milagro, sino un cansancio distinto, como si el dolor hubiera aprendido a respirar conmigo. Empecé a participar en las clases del taller de lectura, a hablar con las otras chicas, a escuchar sus historias. Algunas eran tan terribles como la mía, otras peores. Descubrí que la culpa tiene muchos rostros, y que todas cargábamos con el mismo deseo secreto: ser vistas no como monstruos, sino como personas. En las noches, me ofrecí para cuidar la biblioteca del pabellón. Allí encontré refugio entre los libros viejos, en el silencio que ya no dolía tanto. Escribía cartas que nunca enviaba, poemas que rompía después de leerlos. A veces pensaba que, si algún día salía de allí, buscaría un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de cero. Pero luego recordaba que mi nombre estaba marcado en un expediente que nunca desaparecería, y que, de algún modo, eso también era justo. Un jueves, Teresa me llamó a su oficina con una expresión diferente. Pensé que era otra evaluación, pero cuando se sentó frente a mí, tenía una carta en la mano. «Es de tu madre», dijo. La abrí con las manos temblando. No era como las otras. Esta vez, mamá me contaba que había vuelto a la casa, que había decidido venderla. «No puedo seguir viviendo entre esos recuerdos», escribió. «Pero planté nuevas flores de jazmín antes de irme. Son para ti, para cuando vuelvas». No pude contener el llanto. Imaginé esa casa vacía, las paredes que una vez fueron testigos del horror, respirando al fin. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo afuera seguía girando, que quizás aún quedaba un rincón para mí más allá de estas rejas. Un rincón donde el aire no pesara tanto, donde pudiera pronunciar el nombre de Lucía sin que doliera. Esa noche tomé una hoja en blanco y decidí escribirle a mamá por última vez. No una carta para pedir perdón, sino para decirle la verdad que siempre tuve miedo de pronunciar. Comencé con su nombre, Clara, y luego las palabras salieron como un torrente. Le conté lo que sentí aquella noche: el olor del alcohol, la confusión, el terror de despertar junto a ella sin entender nada. Le hablé del video, de cómo Lucía me manipuló, de cómo poco a poco la casa se convirtió en un laberinto donde cada rincón era una trampa. Le dije que no la odiaba por no creerme, que entendía su ceguera, porque yo también había querido creer que Lucía era solo una niña. Le confesé que, a veces, en mis sueños, no soy yo quien sostiene el cuchillo, sino ella, mi madre, intentando salvarnos a las dos. Tal vez mi mente lo hace para aliviar el peso,
o tal vez porque en el fondo deseo pensar que no fui yo quien decidió matar, sino el destino que nos arrastró a las tres hacia el mismo abismo. Cuando terminé, la hoja estaba manchada de lágrimas y sudor. No supe si debía enviarla o destruirla. Teresa me dijo que escribir era una forma de dejar salir lo que el cuerpo no puede sostener, así que doblé la carta y la guardé en mi cuaderno. Esa noche, mientras las demás dormían, la leí en voz baja, como si mamá pudiera escucharme a través de las paredes. Cada palabra era una herida abierta, pero también un paso hacia algo parecido a la paz. Por primera vez no me escondí detrás del miedo ni de la culpa. Dije su nombre, el de Lucía, el mío. Los tres nombres flotando en la oscuridad. Sin gritos, sin juicios. Solo verdad. Y entendí que esa carta no era para mamá, sino para mí. Era mi manera de aceptar que lo que hice no puede cambiarse, pero aún puedo decidir qué hacer con lo que queda de mí. Comenzaron a dejarme ayudar en la enfermería del centro, al principio solo limpiando camillas, organizando medicamentos y acompañando a las chicas que se sentían mal. Pero pronto descubrí que aquello me calmaba, que escuchar el dolor de otras me ayudaba a entender el mío. Algunas me contaban sus historias entre susurros, otras solo lloraban en silencio, y yo me limitaba a sostenerles la mano. No sé si era compasión o necesidad, pero sentía que cada palabra de consuelo que lograba pronunciar me devolvía un pedazo de humanidad. Teresa decía que ese era mi castigo y mi cura: aprender a cuidar sin intentar controlar, amar sin poseer. A veces, mientras curaba una herida o ayudaba a cambiar una venda, recordaba las manos de mamá sobre mi frente cuando tenía fiebre. Era el mismo gesto, la misma ternura que creí perdida para siempre, y por un instante podía imaginar que no todo estaba destruido. Con el tiempo, las guardias empezaron a confiar más en mí. Me dejaban quedarme en la enfermería por las noches, en silencio, con el olor a desinfectante y la luz tenue del pasillo filtrándose por la puerta. Allí escribí mis pensamientos en un cuaderno viejo que encontré en un cajón. No eran cartas ni confesiones, solo fragmentos de algo que empezaba a parecerse a la paz. Empecé a firmarlos con mi nombre completo: Elena Vargas. Era como recordarme a mí misma que aún existía más allá del crimen, del escándalo, del dolor. Un día, una de las chicas me dijo: «Tú hablas como si ya hubieras muerto». Y tal vez tenía razón. Tal vez una parte de mí murió aquella noche, pero lo que queda está aprendiendo a vivir sin esconderse del sol. El día que mamá vino a verme no estaba preparada. Me avisaron apenas unos minutos antes, y mis manos comenzaron a temblar tanto que no pude abotonar la camisa del uniforme. Cuando la vi entrar, con su cabello más gris y la mirada cansada, sentí que el aire se detenía. Llevaba un ramo pequeño de jazmines, los mismos que crecían frente a la casa. No dijo nada al principio. Solo me abrazó. Un abrazo torpe, largo, que me desarmó por completo. Lloramos en silencio, como si las palabras fueran un idioma que ya no compartíamos. Cuando se apartó, me sostuvo el rostro entre las manos, igual que cuando era niña. «Te ves más tranquila», me dijo. Asentí, aunque por dentro me estaba desmoronando. La observé durante largos segundos, intentando grabar cada arruga, cada sombra en sus ojos. Era como mirarme en un espejo del futuro, uno donde el amor y el dolor convivían sin remedio. Nos sentamos frente a frente, con una mesa de metal entre nosotras. Mamá colocó el ramo en el centro y habló despacio. «Vendí la casa», dijo, «y planté un nuevo jardín, pero traje flores del viejo, para que sepas que aún hay algo vivo entre nosotras». No supe qué responder. Solo le conté sobre la enfermería, las lecturas, la psicóloga. Ella escuchó sin interrumpir, sonriendo de vez en cuando, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Antes de irse, tomó mis manos y dijo algo que no esperaba. «He aprendido a no preguntar por qué. Solo intento entender desde el amor». Esa frase me atravesó. No era perdón, ni absolución, pero era suficiente. Cuando se fue, el olor a jazmín quedó flotando en la sala, como si Lucía también hubiera estado allí, invisible, observándonos, finalmente en paz. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con el ramo de jazmines en las manos, respirando su aroma hasta que se volvió parte del aire. No era solo el perfume de mi madre, era también el de Lucía, el de la casa, el de todo lo que alguna vez fuimos. Cerré los ojos y me vi caminando descalza por el patio, oyendo sus risas mezcladas con el viento. Por primera vez, ese recuerdo no me dolió tanto. Me quedé pensando en las palabras de mamá. Intento entender desde el amor. Tal vez eso era lo que nunca supe hacer. Siempre busqué justicia, explicación, reparación, pero el amor no explica ni repara, solo acompaña.
Y en esa madrugada silenciosa, entre el olor a flores y el zumbido de los ventiladores, comprendí que lo único que podía hacer ahora era seguir viva. No por redención, sino por respeto a las que ya no estaban. Los días siguientes pasaron de otro modo. Empecé a levantarme temprano, a cuidar el pequeño jardín del patio interior del centro. Las demás se burlaban al principio, pero luego comenzaron a ayudarme. Plantamos semillas que nos regaló un guardia, y cuando brotaron los primeros tallos verdes, algo dentro de mí también germinó. Había vida en ese lugar, aunque fuera pequeña y frágil. Teresa me dijo que eso era una forma de sanar. Aprender a cuidar algo sin miedo a perderlo. Una mañana, mientras regaba las plantas, el sol me golpeó el rostro y sentí calor por primera vez en mucho tiempo. No era el mismo calor sofocante de la casa, sino uno limpio, que me recordó que incluso después del horror, la tierra sigue dando flores, y que tal vez, en el fondo, la vida también sabe perdonar. Una mañana, mientras barría el patio, una de las guardias me llamó a la oficina. Pensé que era por algún trámite rutinario, pero cuando vi a Teresa esperándome, supe que era algo distinto. Elena, dijo, el comité revisará tu caso para una posible libertad condicional. Por un instante no entendí. La palabra libertad me sonó extraña, pesada, como algo que ya no me pertenecía. Asentí sin decir nada, y Teresa sonrió, pero sus ojos parecían pedirme calma. No se trata de olvidar lo que pasó, añadió, sino de demostrar que puedes vivir con ello sin hacerte daño. Esa noche apenas dormí, no por ansiedad, sino por miedo. Miedo a salir y encontrarme con un mundo donde mi nombre ya no significa nada. Miedo a respirar aire libre y sentir que aún estoy encerrada en la memoria de Lucía. Pensé en mamá, en si estaría lista para verme, en si realmente podría perdonarme cara a cara. Los días siguientes se llenaron de preparativos, entrevistas, firmas. Las demás chicas me miraban con una mezcla de envidia y ternura. «Te lo mereces», me decía una de ellas, y yo sonreía sin saber si era cierto. En la última sesión con Teresa, me preguntó qué haría si me daban la oportunidad de empezar de nuevo. Me quedé callada un rato, mirando la ventana. Afuera el cielo tenía un tono azul pálido, casi idéntico al que recuerdo del día del crimen. «Quiero cuidar un jardín», le respondí al final, «y plantar flores que no necesiten esconderse del sol». Teresa asintió, y por primera vez me abrazó. Cuando salí de su oficina, respiré hondo. El aire olía a limpieza, a desinfectante y a un leve perfume floral que alguien había dejado escapar. Y por un segundo, juraría que sentí el olor de los jazmines de mamá mezclado con la risa de Lucía en el viento. El día que me dejaron salir, el cielo estaba nublado. Teresa me acompañó hasta la puerta y me entregó una bolsa pequeña con mis cosas. Una muda de ropa, el cuaderno, las cartas de mamá y un sobre con mi nombre escrito. «Es de ella», dijo. No la abrí. No podía. Afuera el aire tenía un olor distinto, más limpio y más cruel a la vez. Caminé unos pasos y sentí el suelo bajo mis pies como si fuera algo nuevo, desconocido. El ruido de los coches, las voces, el viento, todo era demasiado fuerte. Me detuve frente a la reja y por un momento tuve la tentación de volver. Allá dentro, al menos, sabía quién era, la chica que mató a su hermana. Afuera no tenía nombre, ni destino, solo cicatrices. Cerré los ojos y respiré hondo. Era libre, pero la libertad pesaba más que las cadenas. Mamá me esperaba del otro lado de la calle. No la había visto desde su visita meses atrás. Tenía un abrigo beige y los mismos ojos que en mis recuerdos, aunque más serenos. No corrió hacia mí. Caminó despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que nos unía. Cuando llegó a mi lado solo dijo, «Vamos a casa». No hubo reproches ni lágrimas. Subimos al coche y el camino transcurrió en silencio. Por la ventana, el mundo seguía igual. Niños jugando, parejas discutiendo, perros cruzando la calle. Pero yo no era la misma. En cada rostro veía reflejos de Lucía. En cada sombra escuchaba su voz. Me pregunté si alguna vez lograría vivir sin ella. Tal vez no. Tal vez la verdadera condena no era la prisión, sino tener que convivir con su recuerdo en libertad. La nueva casa era pequeña, con paredes claras y olor a pintura fresca. No se parecía en nada a la anterior, y quizás por eso mamá la eligió. Apenas entramos, me mostró el jardín. Había tierra removida y pequeñas flores blancas que empezaban a brotar. «Son los jazmines que traje», dijo. Me agaché y toqué las hojas aún húmedas. Era como tocar un recuerdo, pero sin culpa. Dentro, todo estaba en orden. Una mesa sencilla, 2 sillas, una cama para cada una. Mamá había dejado una habitación vacía, con una ventana grande y una cortina azul. «Puedes usarla como quieras»,
me dijo. No pregunté para qué la había dejado libre. Ambas sabíamos quién faltaba allí. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mamá encendió una vela en el centro de la mesa. No rezó, no dijo nombres. Solo dejó que la llama temblara un poco, como si fuera un gesto de despedida. Antes de dormir, me acerqué al cuarto vacío. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Me senté en el suelo y por primera vez hablé en voz alta sin miedo. Le conté a Lucía que mamá estaba bien, que el jardín seguía creciendo, que ya no la odiaba. A veces aún te sueño, dije, pero ya no me persigues. Solo estás ahí, observando. El silencio me respondió con suavidad. Sentí una brisa leve moviendo la cortina y por un instante creí oler su perfume mezclado con el de los jazmines. Cerré los ojos y supe que, aunque el pasado nunca desaparece, se puede aprender a vivir con él sin que te ahogue. Al salir del cuarto, mamá me esperaba en el pasillo. No dijo nada, solo me tomó la mano. Y en ese gesto, supe que el perdón no siempre necesita palabras. A veces pienso que mi vida terminó aquella noche, pero con los años he comprendido que en realidad empezó allí. No de la forma en que imaginé, sino con cicatrices que aprendí a mirar sin esconder. La culpa no desaparece, solo cambia de forma, se vuelve más silenciosa, más humana. Ya no busco entender a Lucía ni justificar lo que hice. Tal vez la locura fue el idioma en el que ambas aprendimos a pedir ayuda, y nadie supo escucharnos. Ahora, cada vez que riego los jazmines del jardín, siento que ella está allí, observando, tal vez riendo con ese gesto que me desarmaba de niña. Y aunque el dolor sigue, también lo hace el amor. Un amor torcido, incompleto, pero real. He dejado de temerle a su sombra. Después de todo, vivir es seguir caminando entre las sombras y la luz, sabiendo que ambas forman parte del mismo cuerpo. Hoy tengo 19 años. Cuando miro al espejo, no veo a la chica que mató a su hermana, ni a la niña que buscaba redención, sino a alguien que sobrevivió a sí misma. Mi historia no es un ejemplo, ni una advertencia. Es solo la verdad de alguien que amó demasiado, que se perdió en el intento de salvar y que, aún así, sigue respirando. Si algún día alguien lee estas palabras, quiero que sepa que no busco compasión. Solo quiero que entiendan que el horror no siempre nace del odio, sino a veces del amor que no sabe dónde poner sus alas. Y si algo aprendí entre rejas, entre lágrimas y jazmines, es que el perdón no borra el pasado, pero enseña a vivir con él sin morir otra vez.